Siempre mi manera de vivir fue por debajo, pero siempre teniendo claro mi objetivo. Yo iba 2 veces al mes a preguntar a ver que acaso tenía un crédito. No me daban, no me daban, no me daban. Me Vengo echaban, me echaban. Me decían, no, caballero, usted no, acá no. La segunda la compraste con socio. La segunda la compré sin dinero y con muy poco dinero. Héctor vive en Chile. Estaba en el ejército como cabo y desde joven decidió comprar su primera propiedad, a pesar de que sus circunstancias estaban en contra de eso. No solamente compró una, sino 2 propiedades, sino que además se convirtió en agente de bienes raíces. Hoy nos cuenta cómo lo hizo y nos cuenta los pasos simples que cualquier persona puede tomar. Este podcast es muy inspirador. Disfrútalo. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿En dónde estás tú? Hola Carlos, yo estoy acá en Santiago de Chile. Bueno, te felicito por estar aquí. Cuéntame, ¿cómo es tu infancia? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mi madre es muy sacrificada. En este momento trabaja cuidando adulto mayor, pero ella trabajaba en cualquier cosita para sostenernos a nosotros como familia. Y mi padre trabajaba en la construcción y aún trabaja en la construcción. Wow. Así que vengo de una familia humilde. ¿Vivían juntos los dos padres? Sí, juntos. ¿Y cuántos Juntos. hermanos eran? Nosotros somos 3 hermanos. Cuando tomaste la mentoría, ¿en qué estabas? Bueno, fue un proceso largo para llegar a la mentoría. Siempre supe que lo quería, que era un paso que debía dar, el tomar el curso e invertir en mi conocimiento. Así que fui planteándomelo. A las finales después vendí un auto para conseguir mi mentoría y no me arrepiento para nada. ¿Qué edad tienes tú, Héctor? Yo tengo 29 años. ¿Soltero o casado? Soltero, con un hijo. Cuando entraste a la mentoría, entonces vendiste tu automóvil. ¿Cuál era tu situación financiera? ¿Qué estabas haciendo? Yo en ese momento que tomé la mentoría estaba decidido a cambiar el rumbo de mi vida. ¿Por qué? Porque yo en ese momento era cabo de ejército acá, era militar. Sin embargo, no tenía tiempo para nada. Entonces, dentro de mis posibilidades estaban los bienes raíces, algo que a mí me encanta y me obsesiona. Y por esas cosas del algoritmo de internet, descubrí tus videos, me volví adicto, fui llenándome de autoconocimiento, pero siempre quería más, así que tomé el curso. Y una pregunta, tu papá es una persona que tiene un trabajo muy duro, lo mismo que tu mamá, que son empleados. ¿De dónde sacas esa visión de inversionista y de empresario? Porque en últimas, si, aún estando, me imagino que los sueldos de cabo no deben ser muy grandes, ¿cierto? Deben ser unos sueldos muy modestos, ¿sí? Muy modestos. Siempre soñaba y mi madre dentro de su humildad siempre me decía de que primero era la casa. Hijo, usted tiene que comprarse una casa para que no lo echen. Si es que quiere dormir en su casa y no tiene para comer, pero es su casa, ¿me entiende? Entonces me metió un chip en mi cerebro de que la casa era súper importante. Entonces desde muy pequeño comencé mi obsesión por obtener mi casa. Yo a los 17 años, como ingresé al ejército, yo iba 2 veces al mes a preguntar a ver que acaso tenía un crédito. No me daban, no me daban, no me daban. Ibas al departamento de crédito del ejército. Ah, bueno, vengo Me a echaban, me echaban. Me decían, no, caballero, usted no, acá no. no calificar. No, ni siquiera ni me analizaban. ¿Cómo manejabas tú el dinero en ese momento? Bueno, una de las cosas que rescato del ejército, la disciplina, el cumplir y la constancia. Una de las cosas súper importantes que hice yo como subalterno fue ahorrar. Vivía con menos. La disciplina, estoy de acuerdo que es un valor que se aprende en una fuerza militar, pero la elección de ser frugal o de ahorrar es algo que tú elegiste. Exacto, sí. De hecho, hay varios ejemplos. Por ejemplo, mis compañeros todos tenían auto, todos tenían vehículos y yo siempre anduve en micro, le llamamos acá, en autobús. Entonces, siempre mi manera de vivir fue por debajo, pero siempre teniendo claro mi objetivo. Eso lo debo reconocer. ¿Y cómo hacía yo para ahorrar? Es que en 5 años yo ahorraba una cuota, se me descontaba automáticamente de mi sueldo, entonces no lo podía sacar. Y si lo sacaba, me castigaban. Y esa era tu decisión. Esa era mi decisión. Entonces así conseguí mi pie para comprar mi primera propiedad. Perfecto. Y me imagino que no tenías deudas. No tenía deuda.
estaba interiorizado ya con Robert Kiyosaki, con el pasivo y el activo. ¿Tú terminaste secundaria? ¿Fuiste a la universidad? No fui a la universidad. Tú apenas terminas secundaria y sin embargo empiezas leyendo. Eso me parece fascinante. Sí, creo en lo autodidacta. Siempre me planteé yo que debía cambiar mi vida, que debía cambiar la situación de mi familia. Así que barajé mis oportunidades y buscaba en internet qué me podía ayudar a ser rico algún día. De ahí salió Robert Kiyosaki, posteriormente salió usted, Carlos, a través de internet. Así que me fui llenando de los mejores libros, de tus recomendaciones de libros. Me los leí todos. Entonces, de ahí he aprendido y he sacado el conocimiento. Soy Claro, un auto. espectacular. Y otra cosa que estoy seguro de la respuesta, pero te la voy a hacer de todas maneras porque es parte de la ecuación, es que aunque eras joven y todo, y estabas en el ambiente de, me imagino, el fin de semana, de rumba y de todo, me imagino que tú no eras de rumbas. No tuve rumba. Impresionante. No tuve rumba. Antes de los 17 años tenía mi grupo de amigos y salíamos y eso fue mi rumba. Pero hubo un momento en mi vida que yo trabajé y me enfoqué. Genial. Bueno, entonces tú entraste al ejército a los 17. ¿Todavía estás en el ejército? Ya no. ¿Hasta cuándo estuviste en el ejército? Hasta 2 años atrás. Ok, o sea, estuviste 10 años. Ujú. ¿Cuánto ahorraste en esos 10 años? En esos 10 años, lo suficiente para dar el pie de mi propiedad. Mi sueldo era bastante bajito, así que iba aportando a poquito. Y apenas tuve el pie, que es el monto mínimo para optar a un crédito hipotecario, pude sacar mi casa y con eso generar flujo de efectivo. Genial. Tú me estabas diciendo que no te paraban bolas, que no te daban atención. ¿Cómo buscaste lo que necesitabas para una cuota inicial y cuáles eran los requisitos? ¿Cómo diste ese paso? Hay una cosa que pocos se quedan y que pocos hacen, que es ir a los bancos. Pero aunque te digan que no, aunque te cierren la puerta, aunque te echen y se rían, yo ahí estaba. Me decían, ya, tienes que tener esto, liquidaciones, tienen que tener ciertos años de antigüedad. Entonces iba llenando de a poquito todo mi formulario para que poder optar a un crédito hipotecario. Pero fíjate, quiero hacerte una reflexión cuando tú dices, aunque se rían y todo, porque yo me he sentido así también, ¿cierto? Sobre todo cuando llegué a Estados Unidos, que no hablaba bien inglés, que me sentía tan inadecuado y todo. Yo llegaba a los bancos y yo sentía que era que a mí no me iban a prestar, pero después yo me di cuenta que era que yo mismo era el que tenía esos juicios. Y la mayoría de las veces el pensamiento de que se van a reír o de que me van a decir es más mío. Exactamente, lo que pasa es que acá hay bancos para la población con mayor recurso y hay bancos para la población con menores recursos. Realmente ni siquiera es que es bancos con mayores recursos, sino que son bancos especializados, ¿cierto? Especializado, O sea, claro. entonces, Esa es la palabra. no un banco que es especializado en créditos de personas que ganan tanto y viviendas hasta tanto, o en créditos que son para personas que tienen su empresa, que no tienen salarios, sino que tienen ingresos que son de su negocio o de su autoempleo. Entonces, son los tipos de productos que tienen los bancos. Entonces, tú buscaste y yo sé que se siente uno incómodo porque uno va y va a donde no es, ¿cierto? Como voy a comprar la camisa donde venden zapatos, ¿cierto? Ah, no, un momentico, aquí venden Claro. zapatos. No, tengo que buscar el de camisa y tengo que buscar el de camisas que me gusta a mí. Exacto. Entonces, tú fuiste a varios bancos y además una cosa, ¿recuerdas el equivalente en dólares de tu ahorro mensual? Desde cuando comenzaste, más o menos. $153. Imagínate, ¿y cuánto era tu cuota inicial? $3.690. Eso fue mi cuota inicial. Y más los gastos de cierre. Gastos de cierre serían unos $1.200. ¿Y cuánto valía la propiedad que compraste? Valía 31 millones de pesos, que es algo así como $38.000. O sea, Que eso era lo que me prestaban. con el 10%. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto te demoraste en ahorrar esos $3.800? 5 años. Wow. No son 3.800, sino son 4.000, casi $6.000, ¿cierto? Con el gasto de cierre. Exacto. Y una cosa, cuando tú comenzaste a ahorrar y tú dijiste, me voy a demorar 40 meses, ¿tú hiciste esa cuenta?
No la hice. Yo dentro de mi enfoque no miraba nunca los pormenores. Ok. Yo estaba totalmente enfocado que quería mi propiedad y quería mi propiedad nomás. Soñaba y anhelaba eso. Todo el Bueno, día mirando propiedades, departamentos y no tenía la plata. Nunca tuve la plata. perfecto. Que esa es la forma, ¿cierto? Porque al comienzo a uno le da miedo y no sabe preguntar y dice, pero ¿para qué? Si me van a preguntar y apenas me digan que yo no tengo crédito, van a pensar que soy un bobo y todo. ¿Y tú qué decías cuando el vendedor o el agente te preguntaba si tenías crédito? Yo le decía que yo tenía el crédito aprobado. Siempre fui a todas las inmobiliarias y me hacían las cotizaciones, que cuánto y yo me veía en posesión de eso. Y ahora, hay formas con eso, porque a veces te dicen, bueno, tráigame el certificado del banco, tráigame la autorización del banco. Pero, por ejemplo, uno puede decir, mira, lo estoy buscando para un primo. Es que mi primo me pidió que le buscara la propiedad y entonces yo la estoy buscando, pero él es el que tiene aprobado eso. Pero espectacular. ¿Cuánto te demoraste buscando tu propiedad? Me demoré muy poco, una vez que me aprobaron un crédito que fue de muy poco dinero acá en Chile, que las casas en este momento no se encuentran, o son poquitas las casas que se encuentran por $38.000, algo así como 31 millones de pesos chilenos, y me quedaba cerca de mi casa, donde yo vivía con mi madre. Entonces, esta casa, que es la cual ahora estamos grabando este video, era de una persona que tenía el mal de Diógenes. La casa estaba horrible, nadie la quería. Nadie la quería, nadie la miraba, nadie la quería comprar. ¿Por qué? Porque en esta casa se acumulaban basura. Tenía ratas, Estaba esperando que tú llegaras y la que yo transformaras. llegara con mi visión, nada más. Y entonces tú aprovechaste eso porque nadie quería esa casa. ¿Verdad? Como la gente, ay, que no está bonita, no sé qué. Bueno, no importa, entre más asquerosa esté mejor porque más barata la puedo comprar y más mejores condiciones. Totalmente. Hice que el caballero se llevara una vez que pagué la propiedad, o sea, que se efectuó el crédito hipotecario, que sacara su basura, pero antes de eso, de mirar la propiedad, yo no miraba la basura, miraba el espacio, miraba el terreno, era lo único que me importaba. ¿Y Entonces yo decía, perfecto, acá voy a subdividir. Tenía la casa de adelante y acá me caen, no sé, 4 habitaciones, decía yo, en mi imaginación sí. siempre estaba más adelante que yo. No tenía ni el dinero, pero siempre estaba imaginándome. Así que gracias a Dios pude conseguir mi crédito hipotecario, la compré, hice que limpiaran la propiedad los mismos dueños y posterior invertí 2 millones de pesos, que sería algo así como $2.400, y la arrendé de inmediato, ¿Y de dónde sacaste esos $2.400? con un crédito de consumo. ¿Y ese crédito ya lo pagaste? Ya lo pagué ¿Y ese crédito lo pagaste con la renta de la casa? con la renta de la casa. ¿Te alcanzaba para las Con la dos cosas? hipoteca. La hipoteca en ese entonces era de 125.000 pesos chilenos, que equivalen a $153. O ¿Y sea, una cuánto? hipoteca así. Y yo pedí 300.000 pesos, que son $369 por el Por la arriendo. renta. ¿Y la arrendaste a una sola familia? Y la arrendé a una familia. ¿Y cuánto era la cuota del crédito de consumo? La cuota del crédito consumo eran unos 100.000 pesos, que serían como $125. O sea que quedas apenas. Quedaba apenas, pero no me importaba porque aparte tenía mi trabajo y yo no estaba saliendo plata de mí. Tú lo hiciste muy bien porque pues tenías flujo suficiente, pero hay personas que se meten en créditos de consumo para hacer la renovación con unos intereses absurdos y terminan casi perdiendo las casas. Entonces, si yo compro mi casa como tú lo haces y ya empiezo a vivirla, lo que puedo hacer es ir haciendo gradualmente las mejoras. Así Exacto, la rente un poquito menos, pero no me endeudo con el banco, porque es que los intereses son increíblemente agobiantes si yo no tengo un flujo. Ahora, en tu caso, como tenías el flujo de la renta, te daba para las dos cuotas. ¿Era a cuánto tiempo el crédito? el crédito de consumo ya lo terminé de pagar. No me recuerdo hace cuántos años lo terminé de pagar. En ese entonces la tasa de interés acá en Chile estaba muy estable, era del 1,8 por ser Wow. militar, me daban esa tasa. Eh, Ahora ya eh, esas tasas son impensables. ¿Y hace cuánto compraste esta casa? 2018. ¿Y qué haces ahora? ¿En qué trabajas? Yo ahora soy corredor de propiedades y asesor inmobiliario. ¿Cuánto ganabas cuando estabas en el ejército? Ganaba 600.000 pesos chilenos, que son casi $800. ¿Y ahora cuánto ganas en promedio? Ahora gano 1.500.000, El que doble. son casi $2.200. Wow.
Fascinante, Héctor. Lo que tú hiciste de buscar casas y buscar créditos no solamente te ayudó a comprar tu casa, sino te entrenó para ser un asesor inmobiliario. Así es. ¿Y tienes más propiedades? ¿Has comprado más propiedades? Tengo otra propiedad que está en una ciudad dormitorio, como llamas tú, Ajá, de la capital de acá de Chile, sí. que se llama Melipilla. Ahí tengo mi otra propiedad, está alquilada y hace poquito nomás me pagaron ya mi arriendo, como estamos a fin de mes. Wow. ¿Y cuánto tienes ya de ingresos pasivos en ese momento? En este momento, $1.000. O sea que ya te podrías retirar para vivir modestamente, te Sí, podrías retirar, obviamente. lo intenté antes de ser asesor inmobiliario, viví de mi renta fácilmente y tranquilo. Impresionante. ¿Y cuánto estás ahorrando ahora? Ahora estamos ahorrando 200.000 pesos, que serían unos $350 Increíble. ¿Y cuándo estás planeando tu tercera propiedad? este año. Wow, donde estamos 2023. O sea que tú estás con el inmueble al año. Exacto, totalmente. Genial, hombre. Espectacular. ¿Cómo se siente tu mamá y tu papá de orgullosos o no? Bueno, es un cambio estructural de mentalidad. Para ellos no coinciden cómo el dinero se transforma o cómo funciona el dinero. Ellos no entendían que cómo yo no iba a hacer nada en mi vida o cómo yo no iba a trabajar o me iba a salir del ejército, algo tan estable, pagado por el Estado, iba a Seguro. perder mis beneficios. Todo eso son paradigmas de mis padres que con el tiempo le he ido demostrando de que tomé el camino correcto. Espectacular. Y te sigues educando porque estás ahí, somos el programa. Y fíjate una cosa, yo te voy a dar un regalo. Tú tomaste el programa avanzado, te voy a dar la mentoría para que tú entres a tomar la mentoría como un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu compromiso, a la inspiración que eres. De verdad que me parece que es maravilloso porque veo que manejas muy bien los números, estás consciente y con el programa avanzado me imagino que aprendiste herramientas creativas para hacer otro tipo de negocios. El programa avanzado es magnífico. Yo no comprendía lo que era un co-living, por ejemplo. Cosas mínimas que te abren la mente y te ayudan muchísimo más. O sea, si yo pudiera recomendar tomar el programa y hacer un esfuerzo, por favor, háganlo. Es realmente necesario si es que quieres tener la libertad financiera algún día. Y una cosa, ¿cuándo es tu plan de tener $2.000 de ingresos pasivos? Yo creo que lo voy a conseguir pronto. Yo creo que más de 3 años no me voy a demorar en eso. Y ya, cuando vas al banco, ya es difícil conseguir un crédito. Ahora no he ido al banco porque estoy con un socio. Estoy con un socio, estamos planteando hacer lo mismo, un co-living cerca de mi propiedad. ¿La segunda la compraste con socio o la compraste? La segunda es súper interesante, Carlos, porque la compré sin dinero y con muy poco dinero. Cuéntame. Había una casa a 13 millones de pesos acá, algo así como $15.994. Era una casita pequeñita, arriba de un cerro, nadie la quería, lo mismo de siempre. Y yo le tenía 600.000 pesos ahorrados, algo así como $800. Entonces fui, le hablé, le dije, dama, mire, yo puedo comprarla de esta forma. Entonces, ¿qué hice? Le doy la mitad ahora y el resto se lo puedo pagar en cuotas, le dije. ¿Cuánto era la mitad? La mitad eran 10 millones de pesos, que serían equivalen a $12.303. Pero un momentico, la casa valía 15.000, La casa valía $15.000. pero entendí que tú me dijiste que tenías $800. Yo tenía solo $800. ¿Y de dónde sacaste el resto para darle la mitad? Yo ya no tenía más capacidad de endeudamiento. Ajá. Entonces, ¿qué hice? Mi madre, siempre disciplinada, tenía acceso a un crédito de consumo, a una tasa bastante baja, bastante Bien. conveniente. Yo hice mis números y daba el flujo efectivo. Así fue que la compré. Ella sacó el resto, yo puse $800 y ella puso $12.303. Entonces me quedaba un margen, que son los 15.000, los 5.000 que quedaban, los pagué en cuotas. ¿Los 12.000 los pagó tu mamá o los pagaste tú? Los 12.000 los sacó ella, el crédito. ¿Y el crédito lo pagó ella o lo pagaste tú? El crédito en ese momento lo pagó ella por una carga financiera que yo tenía, porque ella trabaja bien y está estable, pero yo ya se lo estoy devolviendo. Ah, o sea que ella te prestó el crédito realmente, la capacidad de crédito, y seguramente porque ella sabe que tú eres muy cumplido y que tú eres muy correcto con la plata. Pero entonces tenías que pagar la cuota del crédito más la cuota de los 5.000. Yo en ese momento tenía que pagar no la cuota del crédito, porque la cuota del crédito la pagaba mi madre en ese entonces. Yo terminé ya de pagar la cuota que era de 125.000 pesos chilenos, que son $153. O sea que entonces, dólares. mamá te prestó
Pero no solo el cupo de crédito, sino ella te prestó para pagar la cuota, el crédito, mientras tú pagabas los $5,000. Exacto, así fue. Entonces tú Y ella, terminas de pagar los 5,000 y empiezas a pagarle a ella. exacto, y con un margen de ganancia para ella. Perfecto, porque ella hizo un esfuerzo. Y además, tú con la renta de la casa pagabas el crédito tuyo y después el crédito de tu mamá, ¿o no? ¿Alcanzó? Exacto, O así sea es. que el flujo de la casa te dio para pagar los dos créditos. Te dio para el primero y ahora para el segundo. Y los $5,000 financiados por la dueña, ¿te cobraron intereses? No me cobró intereses. Wow. ¿Y te pidió segunda hipoteca? Nada. O sea que tú teóricamente hubieras podido ir al banco y pedir un préstamo sobre esa casa. Exacto. Y yo te voy a decir algo ya para terminar. ¿Por qué entras con socio? ¿Para qué? Porque en este momento me encuentro con una carga financiera que no quiero seguir abarcando, quiero terminar de pagar mis créditos. ¿Cuál crédito? Mi crédito hipotecario, quiero pagarlo en menos años. Bueno, pero una cosa, espera. Porque tienes un interés muy bueno en el crédito, ¿no? Así es, 1.5. Exacto. ¿Y ese interés es fijo o es variable? fijo, siempre. Perfecto. Entonces yo no lo pagaría porque es plata regalada. Si Es esa regalada, 1.5, totalmente. ¿entiendes? La inflación, entonces más bien tú coges, en vez de pagar ese crédito, consigues la cuota inicial de otra propiedad. Entonces lo que tú haces es que vas al banco y muchas personas piensan que los bancos no me prestan porque ya tengo propiedad. Pero cuando tú ya tienes varias propiedades, y yo he tenido varios estudiantes chilenos, tú vas al banco y le dices, mira, ellos te cuentan la renta de la propiedad como un ingreso adicional. Tú puedes buscar un banco o una entidad financiera que te financie ya como inversionista porque tienes varias propiedades. Entonces, ahora te pregunto, ¿para qué socio? ¿Para qué socio? Porque me gusta más ayudar a las personas igual. Quiero que mi círculo se hace un círculo virtuoso en todo esto. Perfecto. Entonces, yo sabes que te sugeriría, ¿quieres ayudarle? Darle consejos. O sea, vas a crecer un poquito más lento, pero vas a crecer seguro. Yo ayudo a las personas y hago videos que le ayudan, pero no necesito meterme de socio con nadie, ¿me entiendes? Entonces, no te metas de socio. Ya hiciste lo más difícil que fue comprar 2 casas. Las demás son fáciles, Héctor. Es un problema de tiempo, estoy de acuerdo, pero estás muy joven. Entonces, haz el acuerdo con él, lo ayudas y todo, pero en últimas, haz tu negocio tú por tu lado y él por su lado y así te evitas problemas. ¿Te parece? Me parece, Carlos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que dice, no, es que yo no puedo comprar porque ya, a mí me ha tocado muy duro, mi familia era muy pobre y me tengo un trabajo que no gano nada y a mí de verdad que nadie me da prestar un centavo? ¿Qué le dirías a esa persona? Primero de decir eso, lo intente. Que queme sus naves, que queme sus cartas, que vaya al banco, que logre conseguir el empleo que necesita para el banco y así. Que vaya cumpliendo las cadenas y que vaya rompiendo su estructura, que estudie, que se prepare, porque si es Que que estudie y que lea, ¿cierto? Y mira que tú te has preparado y a ti la primera preparación fue comprar el libro de Kiyosaki y unos libros, ¿cierto? O sea, y después cuando ya entraste a mi programa, me imagino que ya estabas de agente de bien raíz, ¿cierto? Porque ya te hace sí, más, no, sí. espectacular. Bueno, señor, te felicito, me siento muy orgulloso de ti. Disfruta esa mentoría que te va a ayudar muchísimo, cuenta conmigo. Y a ti que estás escuchando y viendo esto, te voy a decir de verdad, mira que no hay límite. Héctor fue una inspiración hoy. Mira lo que él ha hecho y hubiera podido tener todas las razones, que soy pobre, que no me valoran, que mi familia no cree que yo pueda porque es las condiciones y en vez de eso siente la liviandad de Héctor, sientes como su gratitud, su claridad, él reconoce sus circunstancias, no está hablando tonterías, pero ha elegido el camino del inversionista. Mira, la fórmula es fácil, fácil, cualquier persona lo puede lograr. Tú lo puedes lograr, de verdad. Y que no, que sí, porque él compró con intereses, no sé qué, porque es que, mira, que el que tiene pensamiento consumidor siempre está pensando por qué no puede comprar. El que tiene pensamiento de inversionista piensa cómo puede comprar responsablemente. Fíjate que en todas las personas que nosotros entrevistamos es una visión responsable del manejo del flujo, porque tú tienes lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces?
con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia, déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, lo mejor, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.